¿Quieres venir a Estados Unidos a trabajar pero no sabes muy bien por dónde empezar? Soy Víctor Domínguez y me he mudado hace un par de meses a Miami para liderar la expansión de una empresa española por Estados Unidos. Y te voy a contar cómo ha sido todo mi proceso para migrar a este país. Y ya te adelanto que ha sido un proceso que ha durado bastantes meses, pero en este vídeo voy a desgranar todos los pasos que he seguido y cuánto me ha costado. Ya sabes que venir a Estados Unidos a trabajar no es tan fácil como comprar los billetes, hacer las maletas y plantarte aquí. Si no tienes pasaporte americano o si no tienes la residencia permanente, vas a necesitar un visado de trabajo. Y de verdad, ni se te ocurra venir aquí a Estados Unidos como turista tratando de buscar trabajo, porque si te pillan, te van a deportar, y más ahora tal y como están las cosas. Además, puedo decirte que hay aquí algunas personas que están de forma ilegal y las condiciones para ellos son súper duras. Así que vamos a centrarnos en el tema de los visados de trabajo. La gran pregunta es, ¿cuál puedo solicitar? Y aquí la respuesta es, depende, porque cada visa de trabajo tiene sus propios requisitos. Así que te voy a resumir muy rápidamente cuáles son los visados de trabajo más populares y a ver si uno de estos te encaja. Bueno, el primero de ellos es el L1. Este es el que suelen darle a los empleados que tienen que trasladarse de unas oficinas a otras que estén aquí en Estados Unidos. Esta opción es sin duda la más recomendable si tienes la oportunidad, porque esta visa además tiene una vía, digámoslo así, para convertirte en inmigrante estadounidense, es decir, para acabar obteniendo la residencia permanente, la famosa Green Card, que te permitiría estar en el país de por vida si quieres. Luego tenemos el visado H1B, que es para profesionales altamente cualificados, especialmente en áreas tecnológicas. También tenemos el O1, que es para personas que tienen habilidades excepcionales dentro de su área, ya sea ciencia, arte, deporte. Hay algunos que son menos comunes, como el E2, que es el que suelen solicitar los inversores, los que vienen aquí a Estados Unidos a invertir altas cantidades de dinero. En mi caso, yo tengo la E1, que aplica para empresas que ya tienen una relación comercial con Estados Unidos. En mi caso, yo estaba trabajando desde España para una empresa que ya tenía varios clientes estadounidenses y esta era, digamos, la visa más fácil en cuanto a requisitos. Con esta visa yo puedo permanecer hasta 5 años aquí trabajando en Estados Unidos para mi empresa, pero cuando pase ese tiempo pues tendría que volver a comenzar el proceso, y algo muy importante es que mi visa está directamente relacionada con mi empresa, es decir, yo no podría ahora mismo cambiarme a cualquier otra empresa americana. Digamos que habría que reanudar el proceso o habría que comenzar uno nuevo. Si todo esto de los visados te interesa, dímelo en los comentarios, porque te puedo explicar en más detalle cómo fue todo mi proceso para obtener concretamente la E1, por si da la casualidad que tú también tienes que enfrentarte a este proceso. Mi recomendación para facilitar todo el proceso es que te asesores bien. Si puedes contratar a un abogado que esté especializado en migración a Estados Unidos, muchísimo mejor, porque en mi caso fue un proceso bastante duro de, no sé si fueron 4 meses más o menos, teniendo que rellenar un montón de documentos con información que no es tan fácil de rellenar si obviamente no sabes de la materia. Tuve que pasar por una entrevista en la embajada de Estados Unidos. Al final, si alguien te puede asesorar, va a ser algo mucho más fácil y seguramente a la larga también va a ser más barato que no ser capaz de rellenar los documentos o que te rechacen constantemente la visa. Y ya sé lo que estarás pensando. Qué difícil es esto de conseguir el visado de trabajo, qué difícil es esto de venir a Estados Unidos. Y es cierto, pero la buena noticia es que una vez consigues este visado de trabajo, el resto de procesos y todo lo demás es bastante sencillo. Así que si superas esta parte, vas bien. Al final del vídeo te diré cuáles son mis consejos si, no sé, estás en una situación de querer mudarte a Estados Unidos y no tienes ni idea de cómo empezar. Te voy a decir lo que yo creo que son las 3 formas, las 3 vías más fáciles, pero de momento déjame contarte un poco en más detalle qué más necesitas si quieres venir a trabajar a Estados Unidos. Otro trámite clave, y esto lo vas a tener que hacer ya una vez aterrices aquí en Estados Unidos, es obtener un número de la Seguridad Social. Este número es indispensable para contratarte aquí en Estados Unidos, poder recibir pagos y también para gestionar otros trámites que veremos más adelante, como por ejemplo abrirte una cuenta en el banco o incluso el alquiler de una vivienda. Para obtener el número de la Seguridad Social, insisto, esto ya es una vez que estés aquí, vas a tener que pedir cita en cualquiera de las oficinas, suele haber varias en todas las ciudades. Tendrás que presentar tu pasaporte, tu visado y el formulario I-94, que detalla el historial de tu última entrada al país, ¿vale?
Lo dicho, descargas el formulario, pasaporte, visado, te presentas ahí en la oficina y debería ser un trámite relativamente sencillo porque a los 10 días más o menos recibes tu número de la Seguridad Social, lo recibes físicamente en tu casa y por eso es importante que ya tengas, si no una residencia permanente, por lo menos un sitio donde puedas quedarte un poco de larga estancia para recibir ese número de la Seguridad Social. Que por cierto es un número confidencial que jamás debes compartir con nadie, solo debes compartirlo con entidades oficiales que te lo soliciten, como, no sé, un banco o si vas a sacarte el carnet de conducir, por ejemplo, también te lo van a pedir, pero nunca lo compartas con nadie. Porque con ese número te pueden robar la identidad y hay mucho fraude con todo esto, así que ten cuidado. Vamos con el tema de la residencia permanente porque es otro de los trámites más importantes según llegas aquí. Y es que para muchos procedimientos, como por ejemplo abrirte una cuenta en el banco o para el carnet de conducir, te van a pedir una o varias pruebas de tu residencia permanente. ¿Y a qué me refiero con esto? Vas a necesitar, no sé, un recibo de la luz o del agua donde aparezca tu nombre. Puedes aportar también el lease agreement, que es como este contrato que tienes tú en cuanto a tu vivienda. Algo que pruebe que estás aquí en Estados Unidos de forma, vamos a decir, oficial, con la idea de quedarte un tiempo. Y esto es lo que te van a pedir, lo dicho, para abrirte una cuenta en el banco sin ir más lejos. Y algo muy importante aquí, déjame darte un consejo porque yo tuve algunos problemas con este tema. Si vas a presentar, por ejemplo, un lease agreement, es muy importante que en ese documento vengan esas dos palabras juntas, lease agreement, porque yo, por ejemplo, fui al banco y entregué un documento que, a mi parecer, era un lease agreement, porque era vamos a decir, el contrato que yo tenía de piso, pero no venían justo esas dos palabras y digamos que el propio banco tenía como un sistema de leer el documento y lo estaba rechazando constantemente. Así que ten en cuenta esto. Si te piden un lease agreement, tiene que poner lease agreement. Y aquí te enseño también un pequeño truco, y es que una vez obtienes el número de la Seguridad Social, en la propia Seguridad Social te pueden también proporcionar una especie de prueba de tu residencia permanente. De hecho, en la propia tarjetita donde te viene el número, justo a la izquierda te viene tu dirección, literalmente donde vives, que solo puedes utilizar como prueba de residencia permanente. Así que bueno, si eso te sirve, fenomenal. Si no, lo dicho, en la oficina puedes solicitar que te proporcionen como una especie de prueba también. Es un papelito que te lo certifican y lo puedes presentar en cualquier lado. ¿Y cuál es el principal desafío de la residencia permanente? Pues que lamentablemente cuando llegas a este país sin un historial crediticio, llegas como extranjero, la verdad es que no se fían de ti, así que es posible que tengas problemas para encontrar piso. Yo aquí te voy a dar alguna que otra recomendación. Lo primero, si puedes venir aquí de viaje primero y quedarte en algún sitio de forma temporal para poder obviamente visitar apartamentos, eso lo va a simplificar todo mucho, pero sobre todo es posible que tengas que aportar más meses de fianza, ¿vale? Si, no sé, si normalmente aportas un mes de fianza, igual tienes que aportar 2-3 meses porque no se van a fiar de ti si no tienes, lo dicho, historial crediticio, así que es una forma por lo menos de darle algo más de garantía. Así que eso lamentablemente significa que tienes que tener algo más de dinero disponible para todo esto, pero es lo que hay. Cuando llegas a Estados Unidos, esto es un poco duro, es un país poco acogedor en ese sentido. Lo bueno es que con dinero, dentro de lo que cabe, se resuelven las cosas. Lo más fácil, si vienes, por ejemplo, por trabajo con una empresa, es que sea la propia empresa quien te facilite todo el tema del piso. Obviamente, sé que habrá casos donde no sea posible. Yo fui un afortunado, la verdad, yo ni siquiera me tuve que preocupar de ese tema. Enseguida me buscaron varias opciones, varios apartamentos, me dieron al final incluso a elegir entre dos opciones. Entonces yo fui muy afortunado. Al pagarlo la empresa también, digamos que se fían más de una empresa que de un individuo que acaba de mudarse aquí. Así que si es algo que puedes de alguna forma negociar con tu empresa, muchísimo mejor. Si no, pues te tocará venir a la aventura. Vamos con el tema de abrirte una cuenta bancaria aquí en Estados Unidos, que obviamente es un tema importante si vienes por trabajo. Y aquí en esencia tienes dos opciones. O bien te abres una cuenta en un banco pequeño, en un banco más local, que generalmente te ponen menos problemas, menos trabas, pero tienen menos sucursales por el resto del país, o bien vas a uno de estos grandes bancos que son famosos por todo el país, pero que a veces te ponen más trabas, sobre todo si acabas de llegar, quizás lo tienes un poquito más complicado.
Este fue mi caso, la verdad. Fui a por uno de estos bancos más grandes, en concreto yo elegí Chase, y es verdad que estoy contento, pero bueno, me tocó volver un par de veces porque me faltaban unos documentos. No sé, creo que en un banco pequeño me habrían puesto menos trabas, por lo que me ha dicho otra gente. De hecho, en mi caso, yo que iba por trabajo, algo que me pidieron y yo no estaba preparado en aquel momento, pero de paso te lo digo por si tú puedes solucionarlo. Yo que iba por trabajo, me pidieron como una especie de carta de recomendación de mi empresa donde dijese pues mi nombre, mis datos, cuánto dinero iba a ganar allí en Estados Unidos, no sé, algo que le diera algo de confianza al banco de que no era un extraño. Así que bueno, eso me lo pidieron y fue bastante útil, la verdad. Así que si tú vienes también por trabajo, pídeselo a tu empresa, diles por favor que te hagan una especie de carta de recomendación con toda esta información porque te va a facilitar mucho este proceso. Luego hay otros procesos que en mi opinión no son imprescindibles, pero son muy recomendables una vez vienes aquí a Estados Unidos. Uno de esos procesos es el tema de sacarte el carnet de conducir. Incluso si no vas a conducir, porque no sé, igual vas a Nueva York, por ejemplo, donde no te hace falta coche, en la mayoría de ciudades de Estados Unidos sí que te va a hacer falta coche, como en Miami, por ejemplo, pero independientemente de que vayas a conducir, el tema del carnet es importante porque te va a permitir identificarte por el país, ¿vale? Así no tienes que ir con el pasaporte a todos lados, incluso te va a permitir viajar por el país sin pasaporte, simplemente enseñando tu carnet de conducir. No es algo imprescindible, es algo recomendable. Simplemente aprovecho para decirte que hay un vídeo en mi canal donde explico cómo fue mi caso para sacarme este carnet de conducir, porque no te convalidan tu licencia de España. Yo tuve que repetir el teórico y el práctico, así que bueno, te lo dejo por aquí en alguna parte por si quieres echarle un vistazo. Y llegados a este punto, con todo lo que sé ahora, después de llevar ya un tiempo aquí en Estados Unidos, te voy a decir las 3 formas más simples que se me ocurren a mí de venir aquí a Estados Unidos si estuviera, por ejemplo, en España y tuviera muchas ganas de venir aquí, pero no supiera por dónde empezar. Estas son las 3 formas más simples, en mi opinión. La opción número 1, si eres deportista, es que estudies aquí una carrera o un máster a través de una beca, y sé que ofrecen bastantes becas porque aquí apoyan mucho el deporte. Yo conozco a algún amigo que ha estado aquí becado estudiando en alguna universidad americana. Me parece brutal porque, por un lado, te estás ahorrando el precio de la matrícula, que aquí son carísimas las carreras y los másters, y por otro lado estás obteniendo un poco el reconocimiento, el prestigio de haber estudiado aquí en Estados Unidos, así que me parece una opción brutal si eres deportista. Y yo, insisto, conozco a mucha gente que ha venido aquí becada. Conozco a un amigo, por ejemplo Alberto, si está viendo este vídeo, que vino aquí con una beca por el tenis. Conozco otros casos de otros deportes, así que puede ser una buena opción para ti. La opción número 2 creo que es la más factible, ¿vale? Y es que si trabajas en una multinacional, sea donde sea, estés en el país en el que estés, si esa multinacional tiene sede aquí en Estados Unidos, con el tiempo en muchas de estas empresas te permiten solicitar un traslado interno. Y esto te va a facilitar todo, la verdad, porque al final que hay una empresa detrás respaldándote te va a facilitar todos los procesos legales, te van a asesorar, es posible que te paguen muchos de los gastos, te van a adaptar el salario una vez llegas a este país. Es la opción, en mi opinión, más viable. Es algo que tampoco ocurre de la noche a la mañana, ¿vale? Obviamente, quizás tienes que trabajar muchos años en tu país, hacer un gran trabajo y luego con eso poder negociar el venirte aquí, pero creo que es la opción más sencilla, realmente, aunque no sea fácil. Y luego tenemos la opción número 3, que es estar especializado en algo muy concreto que tenga muchísima demanda. Ahí lo que puedes hacer es tratar de que una empresa americana te sponsorice, ¿vale? Sponsorice la visa. Y es algo que no suelo recomendar porque creo que es algo complicado realmente, pero es una opción que está ahí y puedes intentarlo. ¿Por qué creo que es complicado? Porque si bien aquí en Estados Unidos las empresas sí que se pueden permitir el invertir en traer a alguien de fuera, hay mucho talento aquí en Estados Unidos y por tanto no lo van a traer de fuera si ya lo tienen aquí dentro en Estados Unidos. Pero oye, si es un nicho muy concreto donde hacen falta profesionales, donde les cuesta mucho trabajo encontrar ese talento aquí en Estados Unidos, tú puedes ser una de esas personas que venga aquí
sponsorizado por una empresa. Así que, si es tu caso, mucha suerte. Y si no conoces mi historia, mi caso fue un poco más complicado todavía porque mi empresa no tenía sede en Estados Unidos, yo estaba trabajando desde España, pero bueno, decidieron abrir oficinas en Estados Unidos porque ya teníamos varios clientes y es ahí donde nos lo ofrecieron a unos pocos. Yo fui el que dijo que sí, que quería venir aquí a Estados Unidos, pero me parece que es un poco complicado porque se dieron varias casualidades, varias circunstancias, que es, por un lado, estar desde España con clientes americanos, estadounidenses, y por otro lado, que surgiera la oportunidad de abrir unas oficinas allí, que me lo ofrecieran a mí, que yo, por supuesto, ya tenía experiencia trabajando con americanos, pero se dieron varias casualidades, digámoslo así, que sé que no es tan común, pero ese fue mi caso, mi historia. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto me ha costado todo este proceso? Bueno, pues solo en tasas y distintos procedimientos que he tenido que seguir me he gastado unos 500 euros. Recuerdo primero pagar una tasa de unos 300 euros simplemente para que revisaran mi solicitud, y luego, una vez pasé la entrevista en la embajada, ahí fueron otros 205 dólares, así que bueno, pon que en total unos 500 euros, todo sin contar obviamente abogados y otros gastos de los cuales obviamente se encargó la empresa. Incluso estas tasas, todo esto me lo pagó la empresa, pero que sepas que es posible que incurras en otros gastos adicionales. Y a mayores, obviamente, como te puedes imaginar, si vienes a otro país tienes que comprarte los billetes de avión, que no son baratos, no son tan caros tampoco como la gente piensa muchas veces. Por ejemplo, aquí en Miami yo conozco gente que ha venido por 500 euros ida y vuelta, entonces puedes encontrar buenas ofertas, pero ten en cuenta que si vienes aquí a vivir, pues obviamente los billetes de avión, si no te los paga la empresa, los tendrás que pagar tú. Y lo dicho, si vienes aquí con la idea de quedarte mucho tiempo, tendrás que obviamente ir a un piso donde tendrás que dar una fianza, y si encima vienes sin historial crediticio no se fiarán de ti, por lo que tendrás que dar una fianza más alta, y son fianzas que además ten en cuenta que aquí con el precio de los pisos te puedes imaginar son fianzas bastante elevadas, sobre todo si tienes que pagar 2-3 meses, así que tenlo en cuenta. Bueno, y por supuesto, si llegas aquí tendrás que sobrevivir por lo menos un mes hasta que cobres esa primera nómina, digámoslo así, así que en transporte y comida échale que mínimo $1000 mínimo tendrás que gastar, y luego lo que te cueste el quedarte de forma temporal, no sé, en un Airbnb, en un hotel. Al final es toda una inversión si no tienes una empresa que te respalde. Y aprovecho este vídeo para darle las gracias a Nuvolar, obviamente, que es la empresa que me ha traído aquí. La verdad que estoy súper agradecido con ellos, y espero que este vídeo te haya gustado, te haya aportado, hayas aprendido algo nuevo, y sobre todo que ahora sí ya tengas más claro qué hacer, qué pasos debes seguir si quieres migrar a Estados Unidos. Así que si estás en ese proceso, mucha suerte. Puedes darle like al vídeo y suscribirte si quieres crecer profesionalmente, porque te voy a contar cómo está siendo mi aventura aquí por Estados Unidos liderando la expansión de una empresa española, que ya te digo que está siendo un reto enorme, así que prepárate porque subiré muchos más vídeos. Eso es todo, nos vemos, chao.